Pues hola, soy Unai y no sé, soy nuevo en YouTube y aquí estoy en un paisaje bastante bonito a explicaros la introducción. Esto es la introducción de la introducción. Tengo aquí mi chuletilla, que si no me voy a perder, no quiero que se me olvide nada. Y bueno, os voy a explicar un poco quién soy, qué voy a hacer, para qué es este canal y la introducción a qué es este vídeo. Así que vamos a ello, poquito a poco. Vale, para empezar, yo soy Unai Alonso, en Instagram como Unai Alonso Art, os lo voy a dejar por aquí, seguramente estará en la descripción. Soy un alumno de cuarto de carrera de Bellas Artes que estudia en Leioa, Bilbao, en la Facultad de Bellas Artes, lógicamente. Y bueno, este es mi último año, estamos a mitad del curso, empezando el segundo cuatrimestre. Y bueno, pues se me ha ocurrido la idea, la grandiosa idea y súper original idea de, ya que estamos, grabar mi TFG de la carrera de Bellas Artes, por si a alguien le interesa. Y creo que es un recuerdo bastante chulo para tener. Y eso, este vídeo va a ser un poco yo hablando a cámara con este fondo y explicándoos un poco mi recorrido, mi idea de TFG, desarrollar un poco el concepto y después ya a partir de este vídeo ya sí que va a ser un poco más, vais a ver cómo pinto, resultados, charlas con mi tutor, que eso también lo intentaré. Al final también quiero que seáis un poco parte del proceso porque al final cuando estás en un proceso artístico estás como en una cámara de eco donde tú chillas, te vuelves a escuchar a ti y no avanzas, así que sugerencias, correcciones si puede ser, van a ser bienvenidas. Así que eso, pues para explicaros un poco, para empezar un poco en materia, voy a orientar mi TFG básicamente a la pintura, que es la disciplina con la que yo mejor me llevo, aunque sí que es verdad que tengo bastante interés por la escultura. Y bueno, os voy a nombrar algún referente, alguna cosilla así que, pues, textos, artistas y cosas las cuales me inspiran un poquillo. Y bueno, básicamente, lo dicho, voy a tirar por pintura, aunque no descarto hacer alguna esculturilla, pero tengo que configurarla bastante bien con la obra pictórica porque si no es un puñetero desastre. Así que eso, voy a coger la chuleta porque se me van a olvidar cosas. El tema principal de mi TFG o de mi concepto a realizar o a experimentar, a investigar, es bastante básico, está bastante usado, bastante trillado, pero quiero darle otro enfoque. El concepto es la metamorfosis. Todos conoceremos la metamorfosis de Kafka, muchos artistas han usado la metamorfosis, o puede ser Francis Bacon, que es uno de mis referentes que vais a ver bastante en este vídeo, porque voy a dar dos textos que son de él. Así que, ¿qué pasa? Que yo he tenido bastante dilema con la metamorfosis, ya que llevo trabajándola desde principios del año pasado, del 2024, y lógicamente he ido evolucionando. Es un tema que me ha interesado mucho, es algo que he investigado bastante. Voy a poner una definición, sí, como bastante general, bastante global, de lo que es la metamorfosis, o de lo que es la metamorfosis para mí. Para mí la metamorfosis es crear algo, una composición, con elementos, distintos elementos, ya sean figurativos, abstractos, objetos, partes del cuerpo, para crear un algo más, como superar esa idea de la figuración completa, aunque sí que me gusta el que se vean elementos figurativos, y eso lo vais a entender ahora cuando os ponga algunas imágenes de alguna obra mía. Pero bueno, yo detecto, como he comentado, llevo prácticamente 1 año y medio trabajando con este concepto, o con este concepto en mente, y es verdad que ha evolucionado, ha cambiado de manera radical. Y bueno, os voy a explicar un poco el proceso, porque creo que sin este proceso no se entiende bien el punto de donde voy a partir para seguir el TFG, o que TFG, no sé si sabéis qué es el TFG, que yo también digo TFG, trabajo de fin de grado, es el último trabajo grande así como de la carrera, que lo tienes que presentar en un tribunal, que eso también voy a intentar grabarlo. Eso te presentas en un tribunal, haces como una pequeña exposición y das tu dossier o tu
sí, tu libro teórico y eso, explicación de TFG. Me voy por las ramas, vale. Mi metamorfosis la divido en varias partes. Diría la primera parte sería la primera metamorfosis o la metamorfosis primitiva que hice, que irán saliendo fotos por aquí, en la cual cogía retratos o fotos de amigos míos, intentaba hacer una configuración con partes del cuerpo, partes de la cara, cosas descontextualizadas, y con eso creaba todo un ensamblaje y hacía una composición que a mí me parecían interesantes y que la verdad tienen pues, bastante riqueza, pero se me fue quedando un poco vacío, un poco simple. Pues eso, como podéis ver en las imágenes, es una figura figurativa deformada con deformaciones, ya sea en las manos, ya sea en las caras, ya sea en cualquier lado, con un fondo neutro o semineutro de un color sin profundidad. Es como un color, después una figura, y eso sería el cuadro, cosa que se me empezó a quedar bastante vacía, como digo, un poco como repetitiva. Vale, a principios de este año, del año escolar me refiero, no del año anual, del 2026, me refiero a principios del curso, empecé a interesarme bastante por artistas abstractos como pueden ser pues, William de Kooning o Arshile Gorky, que están bastante alejados de la figuración que estáis viendo, que habéis visto antes. Igual que os dejaré alguna obra de ellos, que la verdad me parecen bastante interesantes, es una abstracción bastante sesuda y bastante guay, la verdad, me mola bastante. Y a partir de ahí empecé como una segunda época metamorfósica o metamórfica, que fue empezar con la abstracción, a trabajar con la abstracción y a hacer cuadros bastante grandes, bueno, cuadros, telas. Yo suelo trabajar en tela imprimada, tela a medio imprimar, porque creo que es bastante rico pues, ese soporte. Y empecé a hacer abstracción y empezar haciendo figuras figurativas e ir abstrayéndolas, que al final fue tomando todo creaba manchas, creaba composiciones con manchas, composiciones de color, y se perdía totalmente la figuración. Y bueno, ya estaréis viendo fotos de referencia o fotos de todas estas obras que llevo haciendo pues este primer cuatrimestre, hasta que llegó un momento donde se me acabó la abstracción, no le veía sentido, la veía muy repetitiva, se me hacía aburrida de hacer, aunque cuadros que tengo abstractos me gustan bastante. Aún así cogí y decidí parar, dar un paso atrás, y ahí apareció el momento del TFG, el empezar a reunirme con mi tutor y empezar a hablar con él. Mi tutor me recomendó bastantes textos, de los cuales voy a remarcar dos que los tengo aquí. El primer texto y referente, clarísimo, que si después cuando ponga fotos de mis obras más recientes, seguramente que la gente que lo conozca lo va a ver claro, es Francis Bacon, y este texto, que os pondré una imagen en pantalla, que es Francis Bacon, Nota sobre la carnicidad, que es un texto que la verdad que a mí me ha abierto la mente totalmente. Es un texto que habla un poco sobre la carne en los cuadros, también habla de metamorfosis, pero una cosa que me enganchó bastante es el tema de la perspectiva, que es algo que aprendemos a hacer en primero de carrera o cuando empezamos a dibujar o a pintar, que es algo que los profesores o la gente que te enseña a pintar y a dibujar recalca mucho, pero después se nos va olvidando. Y cuanto más avanzamos, cuanto más pintamos, es algo que no tenemos en cuenta, pero que es muy importante y una cosa que da muchísimo juego. Después de este texto, mencionaba en este mismo texto otro texto, hacía referencia a ese texto, que también lo tengo por aquí, que lo tengo de manera bastante fashionable, es este, con una pegatina de Hello Kitty, cosa que está bastante guapa, y es Francis Bacon, Lógica de la sensación. En este texto profundiza un poco más en la perspectiva y en la manera de entender la perspectiva de Francis Bacon. De ahí
dándole vueltas y pensando, llegué a... Bueno, me surgió un interés bastante psicótico y psicópata de la perspectiva, y esto desemboca en la etapa de metamorfosis, que es una etapa de metamorfosis en la cual estoy luchando no solo con la figura, he quitado toda la personalidad a las figuras, ya que en la primera fase eran personas conocidas y que si tú ves el cuadro y conoces a esa persona, la identificas. Es una figuración bastante realista, aunque sea fantástica, un poco surrealista. Que las figuras sean un poco más anónimas o indetectables, por así decirlo, y a centrarme en la lucha entre la figura y el fondo, jugando con la perspectiva, formas geométricas y un poco con esta locura, que es un poco difícil de explicar, pero es una idea que me parece súper rica, que también mantiene esa esencia de metamorfosis, ya que los cuerpos también metamorfosean un poco y no sé por qué me gusta tanto hacer cuerpos como exagerados, con posturas súper forzadas. Ya te digo, son súper impersonales, parecen de dibujos animados, pero crean una sensación así de angustia que me genera bastante interés. Y bueno, en esas estamos ahora. Pondré varias fotos, varias obras que tengo, las últimas que he hecho y con las que he estado compartiendo con mi profesor de TFG. Y bueno, este es el camino, la senda que quiero seguir llevando, a ver hasta dónde llegamos. Y básicamente este es el concepto del TFG. Es un concepto un poco abstracto, un poco loco. Algún texto que tengo escrito también habla de la figura como fondo y del fondo como figura, y que la figura se convierta en fondo. Es bastante loco, es bastante de, no sé, pensar o darle muchas vueltas. Es un interés que yo ya diría o nombraría como más interés, no solo como metamorfosis de la forma que aparece en el cuadro o en la obra, sino como metamorfosis de la obra en sí, de metamorfosis como cuadro, como tela, como obra. Ya que en la primera metamorfosis que ya he mencionado y ya he enseñado, era una obsesión por la figura que aparece en el cuadro y centrarme en la figura, y no prestar atención en el fondo, en lo que sucedía con el fondo o en lo que era el cuadro. Era un cuadro el cual tenía una forma metamórfica dentro y listo. Pero ahora quiero llevarlo más allá, ya que veo el fondo, veo como que la obsesión por el fondo también lo hubo en la segunda etapa de abstracción que digo, en el sentido de que ahí me centraba como en el cuadro en global, pero no en una figura. No había figura a fondo, no había un protagonista, una mancha protagonista, aunque en algún cuadro sí que la había. Más unir estos dos tipos de metamorfosis en una obra global, con otro enfoque, lógicamente, ni con el enfoque del principio, ni con el enfoque de la mitad, vamos a decirlo así, sino crear una configuración nutriéndome de esas dos etapas que he tenido para lograr como una obra más metamórfica o más de metamorfosis global en todo el cuadro como metamorfosis. Mi obsesión por la perspectiva me ha llevado a leer, bueno, empezar a leer, porque es un libro denso de narices, aunque es pequeñito, un libro que me recomendó otro profesor después de ver la deriva que llevaba, que os lo voy a enseñar. Es este de aquí, que está lleno de posits de... no sé cómo se llama esto, de separadores de páginas, porque tiene mogollón de cosas, está todo subrayado, todo manchado, que es la perspectiva como forma simbólica, que da otro enfoque, por lo que llevo. Estoy metiéndome bastante a fuego con cogiendo apuntes, haciendo mis apuntes fuera del libro, leyendo sobre el autor, sobre los autores que habla, y te da otro enfoque de la perspectiva, el cual es bastante interesante y me está pareciendo bastante útil para llevar a cabo así que
muy recomendable. Además, es un libro muy chulo. Y eso, voy a ir, veis que estoy dando referentes, libros, recomendando textos, parezco un profesor, pero es algo que creo que es bastante importante y que te ayuda mucho a desarrollar tu obra, tu trabajo. Así que durante este vídeo sí que es bastante más chapa yo hablando a cámara, cosa que hago esto por primera vez en mi vida, pero sí que es un poco más chapa o solo hablando a cámara, y ya más adelante sí que será un poco más dinámico, aunque seguiré recomendando textos, libros que me esté leyendo, que me parezcan buenos, y pues, si me estoy leyendo algo que me parece una mierda, pues lo diré también abiertamente. Y eso, por eso estoy recomendando estos textos, porque creo que son bastante esenciales para lo que llevo hecho o hasta donde he llegado hasta el momento, o lo que he hecho antes de la obra que estoy haciendo ahora. Y eso, me apetece también enseñar libros, que es algo que está guay, molan los libros. También he mencionado que es un TFG de pintura, que es mi disciplina por excelencia, vamos a decirlo así, que es lo que quiero hacer a futuro, pero eso no quita que este curso también haya hecho escultura y haya disfrutado mucho y me haya servido bastante para desarrollar mi obra pictórica, porque yo creo que es una complementación bastante buena. La, la dimensionalidad que te da la escultura como descanso de la bidimensionalidad de la pintura es bastante necesaria, creo, porque al final te hace distanciarte un poco de estar mirando a una superficie plana y te obliga a dar vueltas sobre el objeto, a verlo desde desde distintas perspectivas, que también se tiene que hacer eso en pintura. Te tienes que alejar del cuadro, tienes que acercar al cuadro, tienes que verlo desde otro punto, tienes que darte una vuelta, que repose el cuadro, verlo otra vez. Pero es una cosa que los que hacemos pintura estamos poco acostumbrados a hacer, cosa que los escultores no. Y el poder toquetear con la escultura, hacer obras escultóricas, que os estaré dejando fotos, me parece también muy útil y muy guay. Y he disfrutado bastante haciéndolo. También voy a mencionar un referente, un macro referente, que si la conocéis y veis mi obra, vais a decir es lo mismo. La del referente mejor hecha que la mía, lógicamente. La mía no está al nivel. Y es Elena Itzcoa, que es una escultora vasca que vive cerca de mi ciudad. Yo estudio en Bilbao, pero no soy de Bilbao. Soy de la capital. Buscadla, capital del País Vasco. Y vive muy cerquita de mío y es una escultora bastante reconocida, yo diría talla mundial, y hace unas esculturas muy, muy interesantes con escayola, telas y distintos elementos. Y tuve la oportunidad de ir a su estudio, que su estudio es una pasada, es un estudio muy poco convencional, y tener una charla bastante guay con ella, la cual me ayudó en un bloqueo que tenía yo con la escultura y también en añadir cosas a mi pintura, a mi obra pictórica. Su Instagram, y echadle un vistazo porque es una pasada. Y este será lo que comente de escultura. Si queréis que hable un poco más de escultura, pues me lo podéis decir. Ya os he dejado aquí algunas obras. Si queréis que dé una explicación un poco más, no sé, larga, que al final es el mismo concepto que con la pintura, lo único que desarrollado de otra manera, porque al final la escultura y la pintura son disciplinas totalmente distintas, aunque tienen su conexión y su cohesión. Pero bueno, hasta aquí lo que voy a hablar de escultura. Como resumen y como conclusión, mi objetivo es básicamente grabar mi TFG, mi trabajo de fin de grado, enseñar el proceso un poco, también ver qué problemas surgen durante el proceso, durante el momento de hacer, porque no es todo color de rosas. Hay muchas veces que hay frustraciones, hay cosas que no salen como querías, cosas
que de un día para otro se te cae todo y no sabes cómo seguir. Y también, si es posible, dar algún consejo técnico, algo que pueda parecerme a mí relevante, ya sea, no sé, montar un bastidor, o montar un lienzo, o cómo imprimo las telas, cómo eso, cosas que surgirán durante el proceso, porque esto se puede preparar hasta cierto punto, puedes saber lo que vas a hacer, pero no qué va a pasar en el proceso. Y básicamente grabarlo, compartirlo, hacerlo de un poco manera dinámica, que sea guay, y también dar referentes y dar a conocer un poco más lo que es el entresijo, lo que hay detrás de un cuadro o detrás de una obra, considerarme como artista es un poco así de flipado, pero de una persona que crea, que hace obra gráfica, que hace obra plástica y cuáles son sus intereses. No sé si se me ha olvidado algo, seguramente se me había olvidado algo de lo que tengo aquí apuntado, porque al final me he ido desorganizando yo a mí mismo, porque soy un máquina. Pero básicamente esto es lo que quería comentar como introducción. Este es el primer vídeo de no sé cuántos serán. Y eso, espero que os haya gustado. Encantado de empezar estos vídeos, este contenido que quiero grabar, que es también un plus, pero que lo hago porque al final me apetece y creo que es un recuerdo guay tener tu proceso de TFG, sobre todo en esta carrera. Si me dices que estoy haciendo medicina, pues supongo que hacer un TFG sobre la mitocondria, que es todo escrito, todo teórico, pues no tiene ni puñetera gracia. Pero esto creo que es bastante vistoso, es bastante visual y es bastante guay para la gente que está acostumbrada a ver o que no está acostumbrada a ver esto. Y para que, joder, es curioso. No sé, creo que mi carrera es curiosa. Y bueno, espero que os haya gustado. Y veremos cuál es el siguiente vídeo. Adiós.